La Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga es una basílica menor católica colombiana localizada en Guadalajara, Buga, Valle del Cauca. Se encuentra localizada en la zona cuarta del centro histórico de Buga, a 3 cuadras de la Catedral de San Pedro Apóstol, catedral de la diócesis de Buga, y una de la iglesia de San Francisco de Asís, perteneciente también a esa diócesis. El diseño original de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga fue realizado por el redentorista alemán Juan Bautista, el mismo diseñador de la Catedral de Cuenca, Ecuador. El hermano Juan realizó los diseños paralelamente. La primera piedra de la construcción fue bendecida por Monseñor Ortiz y el arzobispo de Popayán, acto en el cual entonces el presidente de los Estados Unidos de Colombia, Rafael Núñez, también participó. La construcción demoró 15 años, en los cuales ocurrió, entre otras, la Guerra de los Mil Días. El 2 de agosto de 1907 el templo fue inaugurado y el 23 de junio de 1937 el Papa Pío XI le otorgó el título de Basílica Menor por medio de la Catedral Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, que luego se convertiría en el Papa Pío XII. La basílica tiene 33 metros de altura y 80 metros de largo y posee un reloj francés instalado el 18 de marzo de 1909. La historia narra que, la antigua tradición narra por el franciscano Fray Francisco G. Rodríguez en la novena que publicó en 1819. Allá por el año 1580, Buga era un pequeño caserío en el Valle del Cauca, Colombia. El río de Buga corría en aquel entonces por el sitio donde ahora está el Templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río había un ranchito de paja donde vivía una india anciana, cuyo oficio era lavar ropa. Esta mujer era muy piadosa y estaba ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un santo Cristo y poderle rezar todos los días. Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar su dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia, quien iba a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La mujer se conmovió por esta tristeza de su vecino e, inspirada por un pensamiento caritativo, se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo, y le dio el pobre necesitado de los 70 reales que tenía ahorrados. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios la bendijera y le ayudara mucho. Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río cuando una ola colocó delante de ella un crucifijo de madera que resultó que para ella era la joya más valiosa que todo el oro, que la plata, las esmeraldas que le podrían ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no podía haber pertenecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba, a las orillas del río, no había nadie. La feliz lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila en su conciencia respecto a su posición, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito, sobre el cual colocó el Santo Cristo que le había llegado de manera tan misteriosa, guardándolo cuidadosamente a una cajita de madera. Una noche la anciana oyó golpecitos en el sitio donde guardaba la imagen, y lo que pasaba se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que el Santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente, pero se imaginó que eso sería una ilusión para sus ojos, ya muy debilitados por la edad. La imagen resultó que se fue deformando por los devotos, le quitaban pedacitos de madera para llevarlos con la reliquia y por todos lo tocaban con sus manos sudorosas y se ponía tan fea que allá los amigos del arte, ya más que devoción, les causaba repulsión. Entonces un visitador especial llegó de Popayán, mandando que la dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimiento al conocer esta orden, pero era necesario obedecer.
Pero lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada en llamas, empezó a sudar y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento por numerosas personas, y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes, y se le fue lo que anteriormente tenía desagradable. La señora Luisa Sánchez, que vivía en aquellos tiempo, declaró un juramento. El sudor duró 2 días. Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger sudor y llevarlo como reliquias, y yo también recogí allí de aquel sudor en algodones y también lo guardó. Siguen diciendo la crónica de 1819, después de estos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en sitio de oración y peregrinación a lo anterior milagro. Siguieron muchos más y fue tal la cantidad de la gente que le dio esta imagen al Señor, el nombre del cual se conoce después de los siglos, el Señor de los Milagros. Después de la muerta la ancianita, se pensó cuál era el mejor lugar para colocar el Cristo. Su ranchito quedaba frente a las aguas, y aquí que el río creció muchísimo y cambió el cauce y se desvió hacia el sur, desde unas 3 cuadras más arriba del punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construirle el templo al Santo Cristo, templo que al principio era un edificio pequeño y se le llamaba la ermita. Apenas se fueron difundiendo las noticias de los maravillosos milagrosos que se conseguían junto al Cristo de Buga, se desató una corriente de peregrinación y devoción. En 1907 tuvo lugar la construcción y consagración de un nuevo templo construido en la donación de sus devotos agradecidos, y se hizo una solemnía traslación de la milagrosa imagen hacia su nuevo altar. En 1937 el Papa XI, por medio de su secretario, el cardenal Pacelli, futuro Papa XI, expidió un decreto por el cual decretaba que el templo del Señor de los Milagros de Buga se le concedía el título de basílica. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa redentísima al mundo, remitiste al mundo. Nos encontramos en el ecoparque Los Yarumos, en la ciudad de Manizales, en el cual podemos observar un bosque tropical húmedo, en el cual el árbol que predomina son los yarumos, por ende a su nombre, son los cuales los podemos ver aquí al fondo y aquí. Bueno, y tanto al componente religioso, que anteriormente encontrábamos un Cristo en la parte superior de este edificio, pues fue colocado allí por tiempo limitado, pues era una exposición que se estaba haciendo en la ciudad y posteriormente fue retirado. Pues ya pregunté y así monumentos religiosos acá en el ecoparque ya no se encuentran, pero podemos desde acá divisar una gran parte de la ciudad, como lo es la zona de la ciudad, ¿cierto? En este espacio se puede como sentir un espacio de paz y de relación con la naturaleza. La naturaleza se une con uno mismo y se siente un solo ser, se siente como la paz. Uno. Para poder determinar el origen etimológico del término ladera hay que marcharse hasta el latín. Es que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, latus, que puede traducirse como lado, y el sufijo era. Ladera es un término con varios usos según el contexto. El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, refiere a aquel o aquello perteneciente o relativo al lado. Recordemos que el lado, por su parte, puede ser una de las partes que limitan un todo: el costado de un cuerpo de una persona y animal, las caras de una moneda de otro objeto y las líneas que forman una figura geométrica. La noción de ladera suele utilizarse para nombrar el declive de una montaña, de un monte o de una altura en general. Puede decirse en este sentido que la ladera es uno de los lados de la montaña en cuestión. Por ejemplo, los montañistas escogieron escalar la ladera oeste, ya que el ascenso por ese lado es más sencillo.
En el plan de ordenamiento territorial se deben considerar ajustes en el factor de la seguridad de las laderas, teniendo en cuenta además de los resultados de la microzonificación sísmica desarrollada por el CIMOC, que invitan a contemplar el efecto de amplificación de suelos, los cambios en la amenaza climática, donde el periodo de los eventos extremos se ha acortado de forma sustantiva. El mapa propone reconsiderar la distribución de las zonas de amenaza sísmica de Colombia. En el centro, se sugiere como evento sísmico de diseño para Manizales un evento con periodo de 475 años que se encuentra en azul. Y a la derecha, el espectro de amenaza permite inferir que la fuente sísmica del sismo del Quindío de 1999 fue subducción y no romeral, y que el periodo de retorno del evento fue de 750 años aproximadamente. Hay una variación espacial de las formaciones superficiales y espesor de los suelos en la ciudad. Espectros de diseño en función de los suelos de la ciudad varían según sean ellos, ya sean suelo blando, semiblando o duro. Como conclusión, si las laderas de fuerte pendiente del trópico andino poseen un factor de seguridad de largo plazo igual a 1, con los modelados y con la desforestación se ha vulnerado ese frágil equilibrio límite de estabilidad. De ahí la importancia de prevenir la separación de costos y beneficios en la explotación del suelo que subyace en la construcción de viviendas de interés social. Controlar el modelo de expansión del suelo que especula con la plusvalía urbana. Ajustar los factores de seguridad para responder a las condiciones sísmicas de la ciudad y a los eventos climáticos extremos. Implementar la plusvalía urbana para hacer viable un plan de ordenamiento territorial que pueda llevar infraestructura ambiental para asegurar zonas ya intervenidas y atender así las demandas socioambientales asociadas con la fragilidad del medio. Esta ya adulta en realidad va en busca de néctar, que es el mismo líquido que le vemos a la mariposa monarca en la punta del espilitrón. Ahí se le ve una gotica de néctar y pues ella se alimenta de néctar, pero involuntariamente se llena de polvo. Ya les hablo un poquito de eso. Tenemos como el colibrí se levanta y nos saca la lengua. Ahí está. Una cámara rápida allá de la laguna del espejo, no se la pierdan, que también es bien interesante. Cómo florecen algunas especies vegetales. Hay florecimientos que duran 5, otros 10, otros 15 días. Entonces ahí se gradúa la cámara en el número de imágenes por día que toma. Entonces, ¿podría usted contarme el tipo de ecosistemas que se encuentran acá en la zona? Bueno, tenemos un piso térmico de 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar, y a raíz de eso tenemos selvas húmedas altoandinas principalmente, que es lo que predomina aquí alrededor de Manizales. Vegetación característica, yarumo blanco, que es muy representativo, y pues de hecho aquí en los yarumos tenemos muchos especímenes de este tipo. Monumentos religiosos como el que había la otra vez del Cristo. ¿En Manizales? No, aquí en el parque. En el ecoparque no, ya no presentamos, porque el que teníamos era una exposición de un escultor, y era como viajera, estaba en diferentes municipios, y no estoy mal, en ese momento está en Pereira, pero acá en el ecoparque ya no presentamos. Ok, amigo, muchas gracias.